Hola, buenos días. El Señor los bendiga a todos en esta mañana. Quiero compartir un pensamiento acerca de la palabra que encontramos en Miqueas 6, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ese es un versículo bien bonito. ¿Sí? Digamos que de las cosas más sencillas, Dios hace cosas gigantes que nos estremecen. Y David era menospreciado en su casa cuando joven y fue al final todo un rey de Israel. José, humillado por sus hermanos, llegó a ser la segunda persona en Egipto, que era el mandamás en el mundo en la época. Daniel, Esther, que era una extranjera y reina en un país extraño. Jesús, hijo de un carpintero, y fue quien partió la historia del hombre. ¿Sí? Y pudiéramos decir que de una sencilla y simple gripa vino una pandemia. Estamos hablando de la época contemporánea. Pero el tema es que de igual forma utiliza la sencillez, la humildad, para que nosotros utilizando la fe se convierta así en resultados sorprendentes. Miremos un ejemplo que nos encontramos en la Biblia. Andrés era uno de los 12 discípulos de Jesús, mucho menos conocido que Juan o que Simón Pedro. No escribió ningún evangelio, tampoco escribió ninguna epístola. Se habla muy poco de él. Sin embargo, en 3 ocasiones, Andrés interviene de manera muy oportuna. Una, cuando conoció a Jesús, su primera preocupación fue llevar a su hermano Simón a Jesús. Eso lo encontramos en Juan 1:42. ¿Qué hizo Dios? Empleó a un discípulo humilde y discreto para llevar a Jesús, a quien llegara a ser el gran apóstol Pedro. ¿Sí? 2. Jesús pidió a sus discípulos que alimentaran a una multitud que estaba hambrienta. ¿Sí? Pues ellos no tenían nada para alimentarlos, pero fue Andrés, justamente el discípulo de Jesús, ¿sí? Quien sabía de un muchachito que tenía unos peces y unos panes. Muy poquitico, pero Andrés sabía que en manos de Jesús se podía convertir en algo muy grande. ¿Sí? Entonces, gracias a él, los pequeños recursos de este niño fueron puestos en manos de Jesús, quien los multiplicó. Tercero, poco antes de la muerte de Jesús, los griegos manifestaron el deseo de contactar a Jesús, de conocerlo. Se dirigieron a Felipe y Felipe se lo comentó a Andrés y ambos hablaron al Señor. Esto lo encontramos en Juan 12:20. Así por medio de Andrés los griegos fueron llevados a Jesús. Mire una cosa, las intervenciones simples y discretas de Andrés fueron el origen de grandes bendiciones. No tratemos de ser brillantes, ¿sí? De ser tan conocidos. ¿Sí? Como Andrés, cumplamos sencillamente una sencilla y fielmente las pequeñas cosas que el Señor pone a nuestro alcance. ¿Sí? Y dejemos que saque una rica bendición de ello. Nosotros tenemos unos valores, unas habilidades, unas destrezas, decíamos hace 8 días. No las subvaloremos. ¿Sí? No tengamos de poca estima la habilidad, el esfuerzo. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar de pandemias. ¿Sí? No hablemos de eso, hablemos de lo que ya viene para los próximos días, de una nueva vida después de que termine ya esta pandemia. Tu habilidad, tu experticia, tus consejos, tu buen tino, tu buen criterio, tu buena percepción, lo que has aprendido de la vida, utilízala. ¿Sí? No la menosprecies, hermano. No la sobrevalores, ¿sí? Con la de los demás. Ellos tienen sus propias habilidades, tú tienes las tuyas. Valóralas, estímalas. ¿Sí? No digas que es que ya tienes una edad muy alta, muy suficiente, y entonces pues no tienes fuerzas. No, mire, en Hechos 15:2
En el mismo Hechos 16:4 encontramos ahí muchas experiencias en torno al uso, la utilización que tenían los jerarcas, ¿sí? Para utilizar a los ancianos, ¿sí? Por su experiencia y por la sabiduría. Hermano, hermana, todo eso vale y vale mucho. Vale bastante, vale todo un tesoro, ¿sí? En Tito 1:6 encontramos a los ancianos como administradores de la gracia de Dios. En Santiago 5 encontramos a los ancianos también como intercesores. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin que se tenga que comprometer para nada la edad. Y hermano, usted tampoco vaya a decir que es de pocas letras, que muy poco sabe, ¿sí? Que no fue preparado, ¿sí? No tuvo mayor academia, ¿sí? Encontramos en Hechos 4:13 un texto que a mí me encanta. Dice, todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. ¿Eh? El apóstol Pablo también se refiere, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar. ¿Eh? Hermano, hermana, valore lo que usted tiene. Esos años que tiene, ¿sí? Le han dado a usted una cualidad muy grande, excepcional, como es la de aconsejar. Al final, Dios nos pagará por ello. Dice en Mateo 25:21, usted lo conoce perfectamente. Y su Señor le dijo, bueno, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, Dios de los cielos. Muchas gracias por este pensamiento que llegue al corazón de los hermanos. Que tengan buen día, Dios les bendiga.